Si no se sabe lo que es la ficción, no se sabe lo que es la literatura. No des por supuestas ni válidas ideas que necesitan revisión. El teórico de la literatura tendrá que aclarar cuestiones básicas de las que parte. ¿Cómo quiere tratar la literatura? Si habla de ficción como algo subjetivo o posible y de realidad como algo objetivo y eficiente, tendrá que poner en juego la epistemología. Es la posición de Aristóteles, pero si habla de construcción literaria, y por tanto de realidad literaria, o de construcción científica, y por tanto también de realidad científica, entonces se verá obligado a asumir respectivamente la perspectiva de la ontología y la gnoseología, abandonando de este modo el espacio epistemológico. No se puede hablar coherentemente de ficción sin definir las categorías sobre las que se fundamenta nuestra interpretación: realidad, mundo, verdad. Asimismo, será indispensable eliminar conceptos como el de creación y quedarse con el de construcción. Si el concepto de verdad en que se apoya la crítica de la razón literaria fuera descriptivista, como lo es la poética de Aristóteles, o teoreticista, como lo son las poéticas formalistas y estructuralistas, o adecuacionista, como lo son las poéticas de la recepción literaria, entonces habría que decir que la literatura es verdadera o no, esto es, verosímil, según grados de aproximación a una realidad que se considera acrítica y a priorísticamente dada, y eso, como trataré de demostrar, es una falacia epistemológica y una ilusión formalista. Eso es seguir interpretando la literatura, en pleno siglo XXI, desde la filosofía de Aristóteles y su teoría de la mímesis. ¿Por qué los teóricos y críticos de la literatura dicen rechazar a Aristóteles cuando en realidad son ante la literatura tan aristotélicos como los preceptistas del Renacimiento? Aquí hablaré de literatura y de ficción con respecto a las categorías de mundo y realidad. Y no hablaré de la categoría de verdad en relación con la literatura, porque la categoría de verdad solo es pertinente en el campo gnoseológico de las ciencias categoriales, y la literatura no es, evidentemente, una ciencia categorial, obligada a constituir un discurso verificable en los hechos de los seres humanos. La literatura no se puede verificar porque, como sabemos axiomáticamente, está exenta de veridicción. Don Quijote no ha existido nunca, ni hay mundo posible alguno en el que Don Quijote tenga la más pequeña posibilidad de existir. Si Aristóteles habla de verosimilitud como apariencia de verdad, es porque define la literatura como el arte que imita, mímesis, la naturaleza o la realidad mediante el lenguaje. Esto, hoy por hoy y desde hace siglos, es insostenible desde cualquier categoría científica. Entre otras cosas, porque la naturaleza no existe como término categorial, y la realidad tampoco. La naturaleza no es objeto de ninguna ciencia categorial realmente existente, sino de varias. Y pese a la rotundidad con la que se pronuncian las ciencias y los hechos científicos, son incontables los teóricos de la literatura que, como Cesare Segre o Lubomir Dolecel, siguen hablando de ficción y realidad, de verosimilitud y apariencia, de mundos posibles e irreales y de mundos aparentemente reales pero inexistentes, confundiéndolo todo lo que saben, en una indiscriminada mezcolanza de epistemología, gnoseología, ontología, filología y retórica.